Buenas tardes, mi nombre es Julián López, médico veterinario y zootecnista. El día de hoy tengo el gusto de acompañarlos en la práctica manejo del semen equino, manejo comercial del semen equino. La desarrollaremos la parte de la colecta, todo lo que es dilución, embalaje, transporte del semen. Esperamos que sea para ustedes de mucho agrado. Los caballos reproductores deben estar en una zona que sea de confort para ellos y que estén tranquilos. Ustedes se van a dar cuenta que muchas veces el caballo reproductor está al lado del ensilladero, está al lado del brete, está por donde todo el mundo pasa con las yeguas. Esos caballos se quieren morir, relinchan, brincan, y eso afecta directamente la calidad del semen, porque los caballos todo el día se van a estar sobreestimulando. Ese sobreestímulo del reproductor no es bueno para la calidad del semen como tal. Un caballo entre más tranquilo esté, que no tenga influencia como tanto en la parte externa del viendo animales, va a estar muy tranquilo y va a ser un semen de mejor calidad. Entonces desde ahí empezamos a mirar a ver, porque ustedes pueden colectar un caballo, se puede ver bien y se muere el semen. ¿Qué pasa? Entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Hay que ver qué está pasando de ahí para atrás a mirar a ver qué pasa con la calidad del semen. Los dolores también afectan mucho la calidad del semen. Todo lo que ustedes se imaginan puede terminar afectando la calidad del semen. Un caballo con infosura, un caballo con un dolor crónico va a tener problemas de calidad del semen. Van a subir las prostaglandinas y eso nos afecta la calidad del plasma seminal. Resulta que ustedes se van a dar cuenta que después de una feria, muchas veces esa primera semana o esa segunda semana, uno no preña con ciertos caballos. Porque el hecho de subirlos a un camión, llevarlos de aquí a la costa 20 horas en un camión, cámbiale las condiciones, el calor excesivo, vuelvan y viajen, eso genera un estrés en el animal bastante. Entonces, todas esas son cosas que uno empieza después a analizar. Y cuando uno colecta un caballo 2 o 3 veces a la semana, uno ya sabe, este semen no está bueno. Hey, ¿qué le pasó al caballo? Ah, ¿usted es que tuvo fiebre? Tuvo fiebre. No, es que el caballo le estaba dando una patita y le pusimos muta. Todas esas, es que anoche le dieron mucha rumba al caballo, el semen malísimo está hoy. Ayer se fueron a cabalgatear todo el día, o sea, la fiebre los afecta, o sea, hay muchas condiciones que afectan la calidad del semen. Entonces, muchas veces no es llegar y colectar un caballo, uy, nos van a acabar 1 o 2 seguidos, listo, por ahí que chao. No, venga, miremos a ver, empecemos a buscar patrones que nos puedan afectar. Todo eso puede afectar en un porcentaje, un 10%, un 5%, pero es la sumatoria, o sea, no, antes ayudemos al caballo, no empecemos como con detrimento de la calidad del semen, porque todo eso lo va a ir afectando. Otra cosa, el caballo, como lo decían en una conferencia, el caballo aquí es es el rey, es el que hay que tener bien. Nosotros no somos los que tenemos que estar por encima de él. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno llega y van a colectar el caballo y lo golpean, lo lastiman, lo incomodan. Antes al contrario, eso debe ser demasiado placentero para el caballo. Hay dos cosas que le generan placer a un caballo, la parte sexual y la parte de la alimentación. Eso es lo que le genera placer a un animal. Pero si lo vamos a colectar y lo sometemos, ahora un día que el caballo no eyacula, no quiere, ese día no quiere nada y nos dejan a nosotros con 8 yeguas para servir, porque ese día el caballo no quiere funcionar. Muchas veces uno llama a pedir semen de varios caballos, no doctor, el caballo no ha querido dar semen, el caballo amaneció bravo, rebelde, no quiere hoy, no quiere y no despachan semen porque el caballo no dio semen. Algo pasó, no dio semen. Entonces siempre hay que manejarlo muy bien. Eso que acabo de Santiago es la persona que nos va a ayudar, él es la persona que maneja el montador del caballo, él lo conoce muy bien. Algo que hizo él fue, sacó el caballo, se debe, muchas personas recomiendan tener un cabezal exclusivo para la colecta, un cabezal de buen manejo. Hay caballos que se manejan con una cabullita, hay caballos que necesitan unos cabezales que los pueden someter porque son demasiado, se excitan demasiado,
van sobre la yegua, o sea, hay que tenerlo muy bien contenido. Hay caballos que se dejan manejar simplemente con su cabezal de manejo. Pues, a veces se recomienda un cabezal diferente, pero cuando el caballo lo requiere. ¿Ves qué se hizo? Se sacó el caballo, se limpió muy bien. Muchas veces uno llega a las peceras, no doctor, ya, así, no. Debe estar limpio. Una buena rasqueteada, se limpia bien el caballo. Porque ese polvo, toda esa viruta, no sé cómo hace, pero llega a la bolsa en que se está colectando el semen. Allá llega. ¿Cómo? No sé. Pero allá va a llegar allá va a llegar. Entonces, todo ese pre-colecta es muy importante. Tener una yegua para colectarla, la yegua en la que se va a colectar también tenerla limpia. Una yegua se rasquetea, se limpia bien, en la cola se le pone alguna protección, se suelta la yegua. Ahorita todo eso lo vamos a ver. Se suelta la yegua. No, doctor, hágale que esa yegua es doncita. La yegua brinca, le da una patada al caballo, le fractura el pene o nos puede golpear a nosotros. Pues por seguridad, tener la yegua contenida. Si hay yegua o cuando hay un dummy o un maniquí es como lo más recomendable, ¿no? Pero no en todas partes van a encontrar un dummy. Tampoco a veces va uno a encontrar una yegua en calor, entonces simplemente una aseada o se seda la yegua o el día anterior se le colocan unos estrógenos, entonces la yegua está estrogenizada y se va a colectar mucho más fácil. ¿Listo? Bueno, cuando ya vamos a hacer la colecta en los equinos básicamente se hace con vagina artificial. En el ganado se hace con electroeyaculador. En los equinos exclusivamente se colecta con vagina artificial. Los equinos son muy sensibles a la electricidad y con un electroeyaculador pues es demasiado riesgoso, muy peligroso. Entonces no se recomienda este método de colecta. Entonces hay varios métodos, pues uno es el que vamos a hablar ahora, un método de caballos de soya, a veces se llama pie a tierra, que es químico, pues que es con silacina y con imipramina, pero se usa mucho cuando los caballos tienen esa dificultad de subir al maniquí o a la yegua, no tienen problemas de aplomos, alguna fractura, caballos que se han operado, algunos que en este caso sí se hace con un método químico, caballos muy viejos, caballos que tengan algún problema de obstrucción del pene, o sea, ya temas como clínicos. Como tal, se hace una mezcla pues, una colecta química. Dentro de las vaginas que tenemos como disponibles para la colecta, esta es una de las que más se usa, que es una vagina tipo Missouri. Esta es nacional, esta la fabrica un colega que se llama Jorge Eduardo Cadavid, él tiene una empresa que se llama EQ, es una persona muy filoso, muy inteligente, desarrolla varios productos, tiene una línea de diluyentes de semen, que hace sus vaginas, ese loco es muy curioso y tiene su empresa y está muy bien tranquila, estas vaginas funcionan muy bien y son relativamente económicas frente a una importada, pues y la tenemos así, o sea, se las recomiendo, yo las he usado mucho y son muy resistentes. Esa otra vagina que tienes ahí es una vagina, esa vagina se llama hanoveriana, una vagina de la Universidad de Hannover en Alemania creo. Esta vagina es marca Minisu. Es otro tipo de vagina, hay otras que es la Colorado, la Missouri, la hanoveriana, la Colorado, básicamente la Colorado es muy similar a esta, cilíndrica pues. La que es más anatómica y más parecida, por decirlo así, a la vagina de la yegua es la Missouri, la naranjadita. Yo llevo 15 años manejando esa hanoveriana y para mí es buenísima, pues funciona muy bien también. Incluso Tornito de la Duquesa aprendió en esa y casi que esa es la que a él le funciona. O sea, yo lo he conectado con esta otra y el hombre patina demasiado. A ver, digamos que uno, a manera de recomendación, es tratar de que los caballos que ustedes manejen no tengan tantas condiciones. ¿A qué voy con que no tengan tantas condiciones? O sea, hay caballos que es que le gusta la temperatura alta, le gusta la presión no sé qué, le gusta. Entonces, ¿qué pasa? El caballo lo venden, ya no lo vas a manejar, entonces
el otro colega, qué problema para conectar ese caballo. Y hay caballos que se vuelven demasiado complicados porque tienen una cantidad de requisitos y cosas y problemas, una cantidad de condiciones para colectarlos. Entonces, la idea cuál es? Que ustedes tengan un estándar de manejo, pero que no tenga tantas cosas, ¿sí? Porque los caballos cuando se van volviendo viejos, ya se van volviendo muy problemáticos para la colecta. Entonces, la idea es que ustedes siempre hagan el mismo proceso con todos los caballos y sea algo como muy estándar. El tema de la temperatura, todo el mundo, y ahorita me lo preguntaron, ¿qué temperatura? O sea, digamos que uno ya la aprende a manejar. Primero era como muy del termómetro y medir todo y muy dentro de. Pero lo mismo colectar aquí que colectar en Llano Grande con un frío, entonces que baja más rápido la temperatura. O sea, tiene su manejo. ¿Qué pasa? Que eso en una conferencia con el doctor Marco Alvarenga, él nos decía, mire, ustedes la vagina la calibran con la mano. Si ustedes se queman la mano, van a quemar el caballo. Si no queman la vagina, si ustedes no se queman, no lo van a quemar. Y uno ya empieza, casi que uno ya sabe, esta vagina está fría o esta está caliente, metiendo uno la mano. Esta está bien, ya. Entonces uno las empieza a calibrar. El agua, pues la vamos a calentar. La vamos a calentar para ir armando la vagina. Los caballos eyaculan por temperatura y por presión. Ahorita van a ver y se arma, digamos, una especie de funda de colecta. Entonces, el caballo no va a tener el pene directamente sobre la vagina. ¿Sí? Cuando van a colectar sobre esa vagina, por ejemplo, tienen que colocar siempre funda. Porque el semen se muere, ese caucho es espermicida. Entonces, si colectas así sobre eso, te mata el semen. ¿Sí? Entonces, no lo vayan a usar así porque se les va a morir el semen. Siempre lo mata. Este látex no es espermicida, pero baja la calidad. O sea, hay una de esta misma, esto es Nasco, se llama la empresa que produce este látex. Eso es caucho, este es látex. Y hay una vagina Missouri, marca Nasco, en este látex, es la misma, pero en ese látex. Y es alguna vez, pues uno la puede usar sin funda. No, este látex no mata el semen, pero no es recomendable usarla, o yo no recomiendo usar las vaginas sin la funda. ¿Por qué? Porque colectas este caballo, te vas a colectar uno en Girardota, luego por la tarde tienes que subir a colectar otro en Llano Grande. Y los caballos también sufren de enfermedades de ETS, enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Entonces, resulta que el caballo que colectamos acá tenía un tema de una infección por estreptococo, por una bacteria, y resulta que eso quedó en la vagina y el otro resultó enfermo. ¿Sí me entiendes? Es como es un tema de higiene, de protección con los caballos. Entonces, lo que me dice, vas a estas vaginas, mira por ejemplo ahí, esto aquí tiene una válvula. ¿Sí? Entonces, abres la válvula. ¿Sí ves? La vagina se empieza. Entonces, tú le das las regulas. ¿Sí? Lo mismo esa de allá. O sea, ya no es que sean así, ya así quedó. Caballo no vaya, no. Ellos necesitan sentir presión para eyacular. Entonces, el caballo no eyacula o porque la vagina está muy fría o porque no tiene presión. ¿Sí? Por esas dos cosas. A veces porque no están bien acomodados sobre la yegua, la superficie en la que ellos están no se sienten cómodos. Un caballo no lo colecten nunca aquí en este cemento, porque ellos van a estar aquí patinando así. Se pueden ir para atrás y se caen. Ese piso duro puede terminar lesionando toda la estructura ósea, ligamentos. Pues si es repetitivo, eso no es recomendable. Se recomienda en un piso, en grama, en tierra, pero en tierra que ojalá no levante mucho polvo. ¿Sí? O sea, que sea, aquí en este cascajito yo creo que nos puede funcionar bien. ¿Sí? Pero la idea es que no se levante mucho polvo.
Pero respondiendo a la pregunta de si eso afecta la calidad, yo considero que no. Pues que la textura como tal de la vagina no. Que afecta, que eyacule o que no eyacule. Si el caballo no le gusta la vagina, no eyacula. Pero es eso, para mí eso, o sí o no. O eyaculó o no eyaculó. Pero no tanto como para eso determinar la calidad del semen. ¿Qué sí puede determinar la calidad del semen? Montas sucesivas, o sea, el caballo se subió, no dio semen, se subió, no dio semen, se subió. A la sexta o séptima intento dio semen. Eso sí me afecta la calidad del semen. Eso sí, porque se va a producir más volumen de eyaculado. Las glándulas, todo entra a funcionar más y produce más volumen. Entonces, esos líquidos adicionales, esos fluidos adicionales, si saben que el semen se forma por varios fluidos. Entonces, esa cantidad de fluidos extra sí me terminan afectando la calidad del semen. Un semen concentrado, por lo general, es de buena calidad. Cuando el caballo se sube la primera o segunda, la segunda monta, es de muy buena calidad. Cuando los caballos que se suben y un caballo en promedio te puede dar de 40, 60, 80 ml de semen. Hay unos que dan 10, 20. ¿Vale? Pero un caballo que le dé, no sé, por encima de 100, 120, 150, ya no es como tan bueno, que ya no prefieres centrifugarlo para eliminar ese exceso de fluidos, porque eso a la larga termina afectando la calidad del semen. Todo ese fluido adicional, cuando lo mezclas con el diluyente, te empieza a bajar la calidad. Desde un semen concentrado, por lo general son de muy buena calidad, por lo general, no siempre, no siempre, pero por lo general son de buena calidad. Entonces, montas sucesivas, por eso es bueno que la yegua se esté quietica, que haya una buena yegua, que el caballo esté en buena disposición, que el piso sea bien plano, un caballo en una condición irregular, que la yegua sea, si no es de la misma talla, pues un poquito más bajita que él, porque si va a conectar un caballo en una yegua demasiado grande, el caballo no va a sentirse cómodo, empiezan como a tratar de acomodarse, pues, que la yegua sea, o sea, buscar todas esas condiciones. Después que pueden ser graciosos, pero es buscar esas condiciones, que el caballo esté cómodo. ¿Listo? Bueno, para reconstituir, este lo tenía reconstituido y lo tenía congelado en mi casa. Si quieres lo tengo, miran ahí las especificaciones. Este es de la empresa del amigo que hace las vaginas, el otro es de un colega que se llama Ramón Munera. Ramón es un veterinario que es muy querido en el medio, es una persona también demasiado juicioso, investigador, es muy acucioso, muy pilo con el tema, que una línea de diluyentes súper buena también. RAM, él comercializa otros productos, el Dorelin, progesterona, y esa línea de diluyentes es demasiado buena, junto a la del amigo también es muy buena. Son diluyentes nacionales. Son una fórmula básica que es, son Kenny, algunos diluyentes que se llaman Kenny y Kenny modificados. Y básicamente son una leche en polvo, una base láctea, un azúcar y un antibiótico y unos crioprotectores. Básicamente eso, unos poquitos de mal, unos de menos, que tenés de pronto para... No, básicamente esos son los componentes que traen la mayoría de diluyentes. A veces depende, pues obviamente, del manejo que uno le da al semen, y el manejo comercial como lo estamos hablando hoy, son esos básicos. En otros aumenta más la concentración, sobre todo si se está hablando de refrigerar un poco más el semen, o si ya se empieza a hablar inclusive del semen congelado. Ya en ese momento ya cambia tal vez la concentración y cambia la característica de los diluyentes. Pero básicamente eso es lo que se maneja. Hay un diluyente muy bueno que se llama el Indra 96. Es una fórmula demasiado extensa. La comercializa una empresa que se llama IMD, es francesa. Ese es el diluyente top, pues, pero es un poco más complejo de conseguir. La mayoría de los caballos a nivel Colombia, a nivel comercial, se manejan con diluyentes tipo que son diluyentes sencillos de conseguir, son muy fáciles de fabricar. Y hay los que ustedes quieran. Un diluyente en promedio está para 100 ml, está alrededor de 15.000 a 25.000 pesos. Ahora esa le da para 100 ml de diluyente. ¿Cómo se prepara? Viene en polvo, se le agregan 95, 100 ml de agua destilada, agua estéril, agua para inyección, agua, y con eso se reconstituye el diluyente. Ese diluyente se debe colocar a temperatura de 34, 35 grados
aproximadamente antes de hacer la dilución. ¿Por qué creen que debe tener esa temperatura el diluyente? Cuando ya vamos a diluir el semen, tenemos el semen del caballo, vamos a diluir, ¿por qué creen que el diluyente debe estar por encima de 30 grados? Por la temperatura corporal, no. Y más o menos a qué temperatura saldría el semen del caballo. Sí, la temperatura corporal. El caballo, igual más o menos, yo la he medido, está en 36 grados, 37, 35, por ahí está la temperatura. Entonces, ¿cuál es la idea? Si ponemos el diluyente muy caliente, por choque térmico los matamos. Se queman y se mueren. O, si no está muy alta, pero si está un poquitico más encima, los sobreactiva, los pone demasiado activos. Y antes lo que queremos, cuando vamos a diluir semen y vamos a despachar, es empezar a bajar la temperatura para que todo el metabolismo de los espermatozoides vaya bajando. Entonces, la idea no es sobreestimularlos para después volverlos a... No, venga, no, la idea es que empiece un proceso de una curva de frío y vaya bajando la temperatura para que el metabolismo de los espermatozoides se disminuya, no que queden muertos, no, que se disminuya para que ellos soporten el viaje, que no gasten las reservas energéticas. Gustavo, entonces, lo que yo les decía ahorita de esos porcentajes pequeños, o sea, resulta que ustedes hicieron una mala medición de la temperatura, mataron el 20% del semen. Uno es el de mejor semen, un caballo de un 40% de calidad de semen. Ustedes con el diluyente matan el 20%, ustedes quedan, o sea, están antes del detrimento del caballo. Entonces la idea es siquiera preservar lo que el caballo nos está dando. La idea del diluyente es, si se puede mejorar la calidad del semen, se mejora, y si no, siquiera sostenerla. Pero no funcionan con todos los diluyentes. Hay caballos que con el diluyente más teso no funcionan y les gusta el Baratel, y con eso es que funcionan bien. O sea, no necesariamente el más costoso es el que se va a asemejar al caballo. Hay caballos que con un diluyente normal funcionan bien y hay caballos que con cualquier diluyente les sirve. Hay otros caballos que funcionan específicamente con una marca, con este, con el otro, siendo, ¿sí me entiende? Hay otro que es el Indra, hay uno que es el de la línea de Botufarma, el Botusemen, hay otro, el Euro Plus, no sé qué, uno que es americano, o sea, no, básicamente sería eso, evaluar los caballos con varios ingredientes. Bueno, ya después de que tenemos, una cosa que siempre hacemos énfasis con Renzo es, o una pregunta que les van a hacer a ustedes siempre, es, doctor, este caballo, lo que quiere saber todo dueño de caballo, doctor, mi caballo, ¿para cuántas yeguas da? ¿Sí? O es la pregunta que de pronto ustedes se pueden hacer. ¿Con cuántas yeguas puedo inseminar con un eyaculado de un caballo? ¿Sí? Entonces, eso depende mucho. Depende mucho de la concentración, del volumen y de la motilidad del semen que tenga cada caballo. Todos los caballos no son estándar, o sea, hay caballos que dan un semen de muy buena calidad, otros dan un semen de regular, otros muy malo el semen, otros que ni dan semen, pero o sea, ustedes se van a encontrar muchas situaciones con el tema del semen. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es tratar de hacer unas buenas diluciones para poder mandar unas dosis inseminantes ya como respetuosas con el colegio. Entonces, si estás empacando aquí 1.000 millones con 650, 65%, 70% de motilidad, no te van a llegar esos mismos a las 24 horas cuando van a inseminar la yegua. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Entonces, dependiendo de esos valores, podemos determinar cuántas dosis de semen vamos a sacar a obtener de un reproductor. ¿Cómo determinar cuántas dosis inseminantes podemos obtener de un reproductor? ¿Qué factores debemos tener en cuenta?
para obtener ese valor que les estoy diciendo. Entonces, uno es volumen, el 2 es motilidad y el 3 es la concentración. Entonces, el volumen, ¿cómo lo sabemos? Pues el volumen lo podemos medir con una jeringa o en las bolsas donde se obtiene el semen, más o menos podemos determinar el valor, pero básicamente una jeringa lo medimos. La motilidad, ¿cómo la podemos medir? ¿Cómo? Al microscopio, ¿no? Al microscopio medimos la motilidad y la damos en porcentaje, ¿no es cierto? Igual hay unos programas de computador, pues de computación, que nos dan todos esos valores en tiempo real, en segundos nos dicen motilidad, concentración progresiva, anomalidades, nos dan una cantidad de parámetros, pero a nivel de campo no tenemos muchas veces, y la mayoría de las veces no vamos a tener esas herramientas. Si vas a conectar un caballo en Barbosa, no vas a llevarte el computador con tu sistema, con todo, pues no lo podemos, es casi que inviable. Entonces, pero sí tenemos un microscopio que con eso nos vamos a ayudar demasiado. Entonces tenemos volumen, motilidad, nos faltaría ¿cuál? Concentración. Para medir la concentración hay varios métodos. Uno pues es CASA, es que se llama ese programa, ¿no? Sí. CASA, hay otro que se llama el Nucleocounter, que es un programa que nos mide los núcleos celulares, o sea, pues a cada espermatozoide le mide, nos dice, tienen ahí tantos núcleos, entonces hay tantos espermatozoides por ml. Eso se expresa en millones por centímetro cúbico, por mililitro, ¿no es cierto? Más o menos tienen un valor de cuántos millones de espermatozoides eyacula un caballo, ¿no? También es variable, ¿no? Pero en promedio de los caballos que yo he manejado, un caballo criollo, 150, 200 millones, hay unos que pueden subir hasta 300 millones. Los asnales sí concentran un poco más el semen, son asnales de 400, 500 millones. O los equinos están entre 100 y 300, por ahí 150, 200 en promedio puede ser la concentración espermática por ml del semen puro en el equino. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, ya sabemos que el volumen con algún método, pues una jeringa o con una tubo o con algo lo medimos, la motilidad con microscopio y la concentración, entonces habíamos dicho con el microscopio, con el CASA o con cámara de Neubauer. ¿Sí saben cuál es la cámara de Neubauer? ¿No? Más o menos. Bueno, esta es una cámara de Neubauer con espejo. Por favor, la rotan mucho, la rotan no es que la van a romper, dan la vuelta. Esa es una cámara de Neubauer con espejo. Esa también sirve para hacer laboratorio clínico, Para medir células, conteo celular. Sí, conteo celular. Este método es, a mi modo de ver, el más económico y es demasiado efectivo. Frente a bueno, hay otro método que es el del SpermaQ. Pues un SpermaQ es un método por espectrofotometría. Mide un campo de luz y nos da una densidad. ¿Qué pasa? Si el caballo tiene algunos problemas si tiene pus o tiene algo en el semen, eso va a afectar la concentración. O si hay muchas células de descamación, lo que sea, eso nos va a terminar afectando un poco. Entonces, más o menos entre la cámara de Neubauer y esos métodos, el Nucleocounter creo que es el más acertado, hay un 10% de diferencia. Pues, cámara de Neubauer. Entonces es bastante acertada la cámara de Neubauer para hacer los conteos espermáticos. Oh, tiene un cono aquí que no tiene agua. Entonces ese cono, el semen no va a tocar una temperatura alta. Esta vagina, el agua se alcanza a estar acá. Entonces a veces cuando está muy caliente sí puede afectarla. Sí puede afectar, la idea es como el de eyacula aquí, rápido, pum, quitar todo. Pero esta sí puede afectar. Pero chévere la pregunta. Bueno, entonces ya tenemos el diluyente. Ahora estamos hablando del mecanismo de Kenzo. El mecanismo de la cámara de Neubauer. Para hacer el conteo de espermatozoides.
microscopio. Ese es un microscopio que óptico. Como muy normal. Ahorita yo he visto que está como muy de moda unos que son con una cámara, una pantallita LED y son muy chéveres. Son cosas de tecnología muy chéveres, pero igual pues estos han funcionado siempre y siempre seguirán funcionando y son buenos. Y en estos yo llevo mucho tiempo haciendo, incluso hago video también en este y quedan bien y con este se puede medir. ¿Cómo es el método para el conteo espermático con cámara de Neubauer? Se hace una dilución de 19 partes de agua por una parte de semen, ¿sí? Se toma una gota de esa dilución, se monta en la cámara de Neubauer y se hace el conteo. ¿El agua de qué agua? Agua. Cualquiera, a cualquier temperatura. Sí, porque la idea es matar los espermatozoides, porque es muy difícil hacer el conteo con ellos moviéndose. La vez que es agua. ¿Listo? Entonces, son 19 partes de agua por una parte de semen. O sea, pueden ser 19 gotas, 19 ml, pero son 19 a 1. Ya cuando se obtiene esa dilución, se monta en la cámara de un Neubauer una gota. La cámara tiene 5 campos, 5 celdas. Se pueden hacer el conteo de las 5 celdas y te da en millones. O contamos una sola celda y multiplicamos por 5 y también nos da la dilución. Esperen, yo traigo un papel y les explico más o menos. La cámara tiene... ¡Enzo! La cámara tiene a ver, ellos vienen así. Algo así más o menos. No, dibujante. Esto es una de estas, ¿sí? Pueden contar 5 de estas o una de estas y multiplican por 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el conteo? O sea, se cuentan solo los espermatozoides que estén dentro de la celda, pero los que tengan la cabeza adentro. Por ejemplo, estos 3 se cuentan adentro, ¿sí? Porque las cabezas están adentro. Este, por ejemplo, en esta celda, no sé si alcancen a ver, solo se contaría este, porque este está por fuera. O sea, tiene la cola adentro, pero la cabeza está por fuera, entonces no se cuenta como un espermatozoide que esté en esa celda. Entonces vamos a hacer el conteo. Entonces resulta que contamos todas las celdas y nos dio 30 espermatozoides. Eso lo multiplicamos por 5, o sea, 5 por 3, 15, nos da 150 millones de espermatozoides por ml. ¿Sí? Si contamos 40, pues serían 200. Si contamos 20, serían 100. Pues ustedes ya van haciendo. ¿Cuál es la idea? Que de pronto hagan 2 o 3 conteos para uno más o menos promediar, ¿sí? Porque en esta puede haber 60, resulta que en otra juntamos 20, no, venga, volvamos a hacer otro conteo, o sea, porque puede haber una disparidad. Entonces la idea es que sea como hacer un buen promedio. Alguna el peso me dio 38, me dio 40, o sea, va a estar ahí. Pero ahorita que ahí lo colecté me dio 60, entonces ahí sí me varió la concentración. ¿Qué pasa si hay un volumen muy alto de eyaculado? ¿Qué pasa con la concentración? ¿O qué creen que pueda pasar con la concentración? Disminuye. Entonces digo, aquí se me afectó. O si el caballo me concentró de más, si el caballo me dio más poquito volumen, por lo general va a estar concentrado. ¿Sí? Igual hay un análisis como macroscópico, que es el que uno hace viendo el semen. Entonces uno lo ve y él tiene un color característico. Cuando hay un semen que es como color grisáceo, como a veces transparente, verdoso, son semenes que no son muy concentrados.
Cuando son así como el color de la camisa, un color como lecherita, pues como leche condensada, son de buena concentración. Hay que ver, bueno, hay un análisis que uno hace que es el organoléptico. Pues, ¿sí saben cuál es el análisis organoléptico? Características físicas, ¿no? Es lo que uno puede ver con los órganos, con los sentidos. Y uno ya, pues uno no puede determinar la concentración con solo verlo. Eso sería... Pero uno si ve un semen de ciertos colores, uno dice, oh, esto es una guapanela, esto está muy diluido. O si está concentrado, debe estar concentrado. Para poder determinarlo es con un método de diagnóstico, pues. Pero el color le puede indicar o no. Si ustedes ven un semen de color como amarillento, como verdoso, ¿qué les puede indicar? Que puede tener orina, por ejemplo. Si lo ven como rosado, ¿qué creen que puede tener? Sangre. O si lo ven con, bueno, si tienen grumos o puntos de pus, en este caso debe tener alguna infección, ¿sí? Uno se va orientando por el color, puede dar algún indicativo. El olor también es muy sui generis, pues el semen huele a semen, como a cloro, como ese es el olor. Pero si le huele a orina, pues, puede tener orina, ¿sí? El caballo, muchos caballos, cuando las vaginas están muy calientes, algunos orinan en la vagina, algunos, pues, pero es como un reflejo, te botan unos chorros de orina, y eso sí, es mortal, sí, es súper, o sea, ese semen no dura, digo, 2-3 horas, pues se muere rapidísimo cuando el caballo orina. Entonces hay que empezar a bajar la temperatura. La temperatura, traten de acostumbrar a los caballos a eyacular con temperatura bajita. Bueno, entonces ya miramos la concentración. Entonces hay otro valor que hay que tener en cuenta, que es el factor de dilución, que ese también es importante. Apúntenlo, pues, que eso es pregunta, esa sí es pregunta fija del quiz. Y el quiz se hace al final de la práctica. Y ese es por punto. Claro, pues está bien final. Se llama factor de dilución. Entonces, ¿el factor de dilución qué es? Es cuántas partes de diluyente vamos a agregar por semen, por ml de semen de concentración, pues de semen que tenemos. Entonces el factor de dilución por general se maneja en 50. O sea, ¿qué significa 50? Son 50 millones de espermatozoides por ml de solución inseminante o de dosis inseminante, ¿sí? O sea, cuando ustedes preparan el semen y lo van a despachar, se supone que cada ml de esa solución debe llevar 50 millones de espermatozoides para que sea un semen viable que en el tiempo se vaya a sostener. Si lo dejan más concentrado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ustedes agregan poco diluyente al semen? ¿Cómo? Pues no sabe diluir todo, ¿no? Pues sí, esa es una conclusión, pero ¿qué pasaría con los espermatozoides? Se mueren porque agotan el sustrato más rápido, toda la reserva energética se la consumen. Y si lo diluyen demasiado, pues no va a pasar nada, simplemente que va más diluido, pero ellos tienen cuando va el semen para lejos es mejor mandarlo un poquitico diluido, no tan concentrado, porque muy concentrado se les muere muy rápido, aunque uno maneja las concentraciones dependiendo del momento de la inseminación, ¿sí? Si yo, por decir algo, fuera a colectar de caballo para inseminar esa yegua aquí mismo, lo diluyo 1 a 1, ¿sí? Porque y le agrego algo de volumen al semen, agrego algo de diluyente y insemino aquí mismo. Si la yegua salgo de aquí, voy para Girardota a inseminar, para ir un 2 a 1. Pero si ya el semen viaja para Cali, Bogotá, mínimo va 3 a 1, o sea, 3 partes, pero voy con la fórmula, pues 50. Entonces ya sabemos la concentración. Entonces digamos que este caballo nos dio de concentración 150 millones, ¿no es cierto? 150 millones. Lo dividimos sobre el factor de dilución, que dijimos que ¿cuál era? 50. Entonces aquí, ¿qué creen que nos da? 30. Sí, nos da 3. 5 por 3, 15. Es 3, es el factor de dilución, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica este factor de dilución?
que por cada 3 partes de diluyente hay una parte de semen. Finalmente lo hago con un guante de palpación y funcionan bien. Pero si hay unos plásticos tubulares, yo lo consigo ahí por la Autónoma, aquí en el centro, es la Autónoma, es la universidad. Hay un poco de almacenes de plásticos, ahí consiguen el plástico tubular. Se llama plástico tubular y funciona bien. Sino que yo compré uno calibre 2 y el que consigo es calibre 1,5 o 1, no sé. Ahora lo estás haciendo Con esto funciona bien. con flexible, porque es que no te molestan los caballos, el caballo no te molesta por el plástico, por el guante, porque a veces los guantes son más toscos uno que otro. Sí, pero es que usaba el plástico que estaba usando, el calibre era muy grueso, entonces ese sí no era sensible como tal. Este es resistente y funciona bien. Pero no ese grado de sensibilidad tan no. Pero con el plástico sí era ya muy grueso, entonces no, el caballo no le gustaba. Entonces aquí vamos a armar la vagina, pues vamos a armar como el sistema de colecta. Está la bolsa, ustedes ven que viene sellada, aquí trae un desprende. Lo ponemos acá. Estos bordes aquí quedan por fuera. Señores chéveres, ¿cómo están? Bien. La idea es que el semen siempre vaya filtrado. Entonces, hay unos filtros muy buenos que son como de algodón, son importados, pero no los conseguimos. Entonces, este filtro funciona bien, que es un filtro de leche. ¿Sí? Entonces, aquí colocamos sobre el vaso el filtro, le hacemos una especie de cono. Marica. Aquí cuando lo van a colocar, traten de colocarlo como muy suave, porque a veces uno le hace muy duro y termina rompiendo el plástico y por ahí se por ahí se rompe y se va. Ah, ya le pusiste ya está lista, le llegó. Aquí comprobamos que el plástico, digamos que no se hagan bolsas, porque a veces hacen aquí como un fondo de saco y el semen no cae. Listo, si quieren pasen, miren. Hoy contamos las 19 gotas. ¿Listo? Siempre que van a manipular un caballo, traten de usar guantes, sean de látex, de nitrilo, de lo que sea. No son mejores veterinarios ustedes por hacer las cosas con las manos que yo sé y venga, a mí no me da asco y yo meto la mano ahí en esos pus y en esos que se man es muy teso, ¿no? O sea, las cosas están hechas es muy fácil. Y el caballo, el pene tiene una flora bacteriana propia y uno de hombre puede terminar afectado por cosas, pues, las uñas, va uno al baño, termina uno con infección, los no ustedes niños, o sea, esto está para usarlo, ¿sí? Entonces, igual se ve mucho mejor, o sea, uno coger un caballo, manipularle el pene y luego, hasta luego. Cuando van a lavar las yeguas para higienizarlas, para inseminarlas, pues sin guantes. Eso decía una vez el doctor Locina, ustedes no van a querer que lleven su hija al ginecólogo y que el ginecólogo la manipule sin guantes. La yegua la hija del dueño de la yegua, entonces usen guantes. Siempre he sido.
Cuando está muy caliente el agua, yo por lo general no le agrego tanta. Y cuando está medio frío, le agrego un poquito más de agua. Yo creo que por ahí nos queda bien. Lo otro es no agregarle tanta agua porque nos queda muy pesada la vagina para manipularla. Bueno, si quieres rótenla rápido, por favor. Sí, antes de que se me enfríe la vagina. Pero si van a tocar, de pronto con las uñas ojo para no tratar de romperla. Pero para que se hagan, o sea, se hagan una idea de la temperatura. Más o menos hemos dicho que entre 65, 80, por ahí más o menos, pues. Entonces digamos que pongámosle la concentración de 80. Entonces, esa concentración, ¿cómo la determina o cómo la nombramos? ¿80 qué? ¿O qué unidades utilizamos? 80 millones de espermatozoides por mililitro de semen puro. Listo. Entonces ya tenemos concentración, ¿sí o no? Tenemos volumen. ¿Cuánto medimos que había de volumen?
No era 14, Bueno, 15. ponemos 15, listo. Sí, no importa. Y ahora vamos a hacer. Ahora vamos a hacer Sí, el sí. otro. Sí. ¿Qué es lo que nos queda faltando? Utilidad. Si uno lo diluye más, mire que este que está más diluido, podemos verlo y no se va a ver una movilidad tan alta, porque se pueden ver ya como espacios entre las células y se ven ya los que están muertos, los que no se mueren. Pero ese sí pongamos un 80 porque está de muy buena calidad. Entonces, ya tenemos los tres datos, ¿no es cierto? O sea, volumen, concentración y motilidad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a saber cuántos espermatozoides. Necesitamos saber la cantidad de espermatozoides totales que tenemos ahí. ¿Con cuántos contamos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, vamos a saber cuántos espermatozoides tenemos. Entonces, multiplicamos el volumen, que son 15 ml, por la concentración. 400, no, eran 400 millones. Pues 400 días 50 sería. No, porque se contaron más o menos 85. 80, pero por 5 da 400. Una cosa, perdón, sí, estamos aquí mal. Vimos que eran 400 millones. Entonces 15 por 400. 15 ml por 400. Millones de espermatozoides totales, ¿no es cierto? Entonces ahora, esto es lo que vivos y muertos son los que salieron en ese eyaculado. Listo, entonces esos 6.000 millones para saber con cuánto realmente contamos, lo multiplicamos o lo dividimos por la motilidad, o sea, por 80% de motilidad. Entonces, ¿cuánto nos da? Sería 6 por 8, 48. O sea, nos da 4.800 millones de espermatozoides. ¿Sí? 4.800 millones de espermatozoides viables. Con esos son los que contamos. Porque esos 1.200, como son el 20%, esos están, digamos, están muertos o están latentes, con eso no contamos. ¿Sí? Pero con esos contamos para hacer la dilución, porque esos espermatozoides consumen sustrato también, así que muerto. Pero viables tenemos 4.800 millones, ¿sí? O sea, vamos bien, no quiero que se pierdan o que de dónde sale ese valor. Sí, va todo el mundo como nada. Ahora dijimos que de cuánto íbamos a mandar cada bolsita de 100, de cuántos millones. 100, ¿no? Es de 800, ¿no es cierto? Ah, ok. Entonces, ¿cuántas bolsas de cuántas unidades inseminantes podemos enviar? 6.000 unidades de inseminantes. Listo. Pues ahí, ¿cuántos millones de 800? Dividido 800. ¿Cuánto me da? 6.000, listo. ¿A ti cuánto te da? ¿Cuánto? 6.000, listo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da? ¿6 qué? 6 dosis inseminantes. ¿Sí? Creo que esto no empieza a hablar y uno habla en unidades pues no diferentes, sino que si usted dice, yo voy a mandar una dosis inseminante de 800, pues nosotros sabemos que estamos hablando de 800 millones. ¿Cierto? Pero entonces, cuando ya se hace la conversión, uno tiene que tener los números muy establecidos para poder tener el dato exacto. Bueno, sí, vamos a hacerlo, desglosarlo la última vez para ver de dónde salió todo. Así ya de corrido lo hacemos. Entonces, concentración 400 millones, volumen 15 ml, motilidad 80%, ¿no es cierto? Ya tenemos esos tres datos. Dijimos que tenemos la cantidad de millones totales, que es multiplicar el volumen que nos dio por la concentración. 15 ml por 400 millones nos dieron 6.000 millones de espermatozoides. ¿Listo? Y eso lo multiplicamos o lo dividimos por la motilidad, que la motilidad es del 80%. Nos da 4.800 millones con los que tenemos con la motilidad, o sea, esos son los que contamos, sacando los muerticos. Y eso lo dividimos sobre la concentración a la que queremos mandarla. Pero si ustedes dicen, no, es que yo voy a mandar unas dosis inseminantes más bajas, pues le van a dar más dosis. Es que las voy a mandar de 500 millones, pues hay más dosis. No,
no es que la vamos a mandar de 1.000 millones, entonces te saldrán 4.852, ¿sí? Ese valor ya dependiendo de las dosis, de la concentración que ustedes vayan a mandar, ¿listo? ¿Quién pregunta? Que ya se ven uno le empaque en estas bolsas, bueno, me resulta que, mira que nos falta otro pedazo importante. Les habíamos dicho que no habíamos sacado el factor de dilución, ¿cuánto fue el factor de dilución? Dijimos que eran 400 millones dividido 50, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el factor? Ese es el factor de dilución. Entonces, ese semen, ¿qué tanto diluyente le debemos agregar? 8-1. O bueno, ¿cuál es el factor de dilución para ese semen? Si tenemos 400 millones dividido 50. Bueno, Haría 8. no se quedaron para el premio. Listo. ¿Cuál es el factor de dilución? 8. ¿Cuál? 8. 8-1, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos 15 ml de semen, ¿cuánto le tenemos que agregar sabiendo que la dilución es 8-1 la dilución? ¿Cierto? ¿Sí, seguro? 120, sí. Sí, listo. Entonces, a ese diluye, a esos 15 de semen le tenemos que agregar 120 ml de diluyente, ¿sí? ¿No? Eso me parece que está muy alto. Marica, pero es que mira la concentración. 1-1 sería 15, 2-1 sería 30. ¿Sí? Sí. Entonces, le tenemos que agregar a los 15 ml, le agregamos 120. 15 ml de semen puro, le agregamos 120 de diluyente, ¿no es cierto? De eso nos da 135 ml de dosis diseminante total. Y esto lo dividimos en 6. De 135 dividido en 6, ¿cuánto nos da? 22.5. ¿Eso en qué unidades nos da? En mililitros. Listo. Entonces, cada bolsita de semen, cada bolsita de estas, o sea, para ustedes ya tienen el total, que son 135, ¿no es cierto? Entonces necesitan saber, tienen que sacar 6 dosis iguales, entonces cuánto tiene que llevar cada bolsita de semen. Entonces, cada bolsita debe llevar 22.5 ml de dosis de todo lo que diluimos, pues. Y se supone que en 22.5 van los 800 millones de espermatozoides. Esa es la dosis inseminante, 22.5. Eso es lo que ustedes le van a mandar al colega. ¿Seguro está bien? Ustedes ya saben que cada dosis inseminante más o menos cómo sale, de dónde sale. Uno las empaca en esta nevera de icopor con un refrigerante, en estas bolsas Nasco. Siempre por favor saquen esta espuma. Esta espuma se descarta. Se colocan un papel, yo las empaco en estos papeles. Yo tengo por ahí unos papeles como brillantes, los empaco en esta bolsita y ya van pues en estas de icopor, todos estos refrigerantes. ¿Sí? Ya voy. Van aquí, pues, van con la idea cuál es, digamos que es algo similar. La idea es que el semen no quede directamente, pues no pongan directamente, sino que uno les coloca, a esto los empaca uno con algo de periódico para que lo aísle, le puede colocar un cosito de icopor, uno lo va aislando para que no quede sobre el frío directamente. Se empaca, se sella bien, se rotula el nombre de la persona a la que va, el reproductor, la cédula, teléfono, ciudad, se despacha. Ya cuando ustedes tienen las guías, pues llaman a los colegas, va en tal vuelo, te llega a tal hora. Hay colegas que marcan las bolsas con alguna información adicional. Hay colegas que por ejemplo colocan aquí, ¿cómo es que llama el caballo? Vendaval.
Entonces uno por lo general pues marca las bolsas. Entonces aquí le queda uno el Daval. El Daval, lo que yo les decía, va marcada la bolsa. Hay algunos colegas que colocan, por ejemplo, la hora de colecta, le colocan 1.000 millones, le colocan la dilución, va a 4-1, o sea, ya, pero mínimo el número de caballos, mínimo. Porque te llega, por ejemplo, yo el jueves inseminé 4 yeguas con caballos diferentes, entonces 30 años inseminando con semen de otros caballos, cosas de eso. Entonces, la recomendación es esa, siempre marcar las bolsas.